Conoce con nosotros los distintos ángulos de la política, en un espacio abierto a todas las voces, con un debate de lenguaje claro y directo. Tomemos este diálogo y trabajemos juntos para encontrar soluciones a beneficio de México. Esta transmisión no es solo para el que sabe de política, ni es solo para unos cuantos. Estamos abiertos a México y a todo aquel que quiere conocer más, para poder asumir un papel como eje de cambio, tomando el rumbo del país en nuestras manos. Bienvenido, esto es Política, materia de todos. Hola, yo soy Blanca Becerril y en este programa te ayudaremos a entender los principales puntos, los principales temas de la agenda nacional de la mano de expertos, también de especialistas y por supuesto de los tomadores de decisiones. En el programa del día de hoy trataremos el tema de la transformación integral del sistema de justicia penal en nuestro país y sobre esto te preparamos la siguiente información. La justicia penal representa la última instancia con la que cuenta un Estado para la protección de los derechos de las personas y, en consecuencia, para la salvaguarda del propio Estado de Derecho. Una de las transformaciones más importantes del Estado mexicano moderno es la Reforma Constitucional de 2008, en donde las reformas al sistema de justicia penal representan la oportunidad de contar con mejores mecanismos de combate a la impunidad. El cambio de un sistema mixto acusatorio a uno de corte acusatorio, a través de sus elementos de oralidad y publicidad, reduce las posibilidades del poder público, especialmente del poder ejecutivo, para ingerir indebidamente en los procesos penales. Las audiencias y los juicios penales fungen, entre otros propósitos, como mecanismos que ayudan a garantizar la independencia de las decisiones judiciales y refuerzan el papel de contrapeso sistémico que siempre debió desempeñar el Poder Judicial. Otra de las aportaciones del nuevo sistema de justicia penal acusatorio es agilizar la solución de conflictos. Para ello, ofrece varias posibilidades para que los involucrados puedan llegar a acuerdos antes de enfrentarse en el juicio oral, como son la justicia alternativa, que se utiliza en caso de delitos menores, y los procesos abreviados. Ahora las víctimas del delito y los responsables de cometerlo podrán saber desde un inicio cómo funciona la justicia, qué esperar del proceso penal y entender con toda claridad lo que sucede durante un juicio, ya que el debido proceso penal es un derecho humano. Continuamos en Política, materia de todos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Blanca. Gracias por invitarnos. Gracias. Y comienzo precisamente presentando al senador Luis Humberto Fernández Fuentes. Él es integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Gracias por estar con nosotros. No, gracias, qué honor estar aquí contigo y con el Instituto Belisario Domínguez. Y también a Carlos Galindo. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez. Gracias. Gracias a ustedes. Pues cuéntenos, ¿por qué fue necesario cambiar el sistema de justicia penal en nuestro país? Comienzo con usted. ¿De dónde venimos? Es la gran pregunta. ¿Qué teníamos antes? Teníamos pilas de expedientes gigantes y teníamos una justicia encerrada, a oscuras, donde nadie sabíamos qué es lo que pasaba. Y la mejor información que tenemos es los estudios del CIDE, por ejemplo, con el cortometraje documental de El Túnel, donde vemos que, por ejemplo, de la gente que iba a la cárcel, 70% no pudo hablar con su abogado antes de rendir su declaración. Y entonces teníamos un problema de opacidad, de no defensa de las personas, de gente que le imputaban delitos, que no tenía posibilidad de defenderse, y había que cambiar eso. Exactamente. Senador, ¿en qué momento se logran los acuerdos políticos para sacar adelante esta nueva reforma? A ver, mira, primero hay que empezar por una cuestión que parece extraña, pero cuando estábamos peor, estábamos mejor. ¿Por qué? Cuéntenos. Porque, mira, cuando surge toda esta idea del cambiar el sistema penal a un sistema oral, un sistema penal acusatorio, no teníamos los índices de delincuencia que tenemos ahora. Era un país que tenía otras condiciones y tenía otros problemas de justicia. El problema de justicia en ese momento eran básicamente las víctimas de las injusticias por el ejercicio de autoridad. Entonces, ¿qué había? Pues muchas deficiencias en el procedimiento, muchos abusos de la policía, muchos inocentes o gente que no tenía la posibilidad de una defensa adecuada. Entonces, bueno, este era un problema básicamente centrado en cómo darle justicia a la gente que estaba inculpada. Esa era la semilla de todo esto. Pero el problema es que México cambió y también cambiaron los problemas de la justicia. Entonces, este sistema que tenía muchas bondades en el principio, no acabó dando o no está dando los resultados porque ha cambiado todo el marco de la justicia.
Entonces, pues se da una reforma penal, pero en un contexto completamente diferente al que tenemos. Entonces, por eso tenemos que reflexionar cómo hacer que este sistema penal funcione hoy. ¿Y cómo hacer que este sistema penal precisamente funcione hoy? Desde la propuesta original, desde el año 2003, se sabía que el problema en México es la investigación criminal. Lo que nos está fallando en nuestro país y nos sigue fallando todavía hoy es que no hay investigaciones que den pruebas fehacientes de que el culpable está en la cárcel y el inocente en las calles. El famoso documental, la película del largometraje de Presunto Culpable, lo explica muy bien. Tenemos crímenes que están ocurriendo en México. ¿Y qué pasa? Que van los policías, no realizan investigación, agarran a un chavo de la calle y lo culpan de los crímenes. Entonces la pregunta como ciudad es cómo podemos estar seguros de que los culpables están yendo verdaderamente a las cárceles. Y es lo que propone el nuevo sistema de justicia penal, que a la hora de hacer públicos los juicios, los policías y el Ministerio Público tienen que enseñar las pruebas para que la sociedad estemos de acuerdo, digamos, efectivamente, él, más allá de cualquier duda razonable, él es el culpable y tiene que ser castigado. Claro. Nos falta mucho, pero también hay logros importantes en este nuevo sistema de justicia penal. A ver, sí, ¿qué es lo que ha pasado? Pasamos de un problema básicamente de la impartición de justicia a un problema de violencia generalizada y debilidad del Estado. El problema no es si las investigaciones cumplen los requisitos o no, que eso ya es de suyo un grave problema. El problema es que no hay investigaciones. O sea, si tú revisas, por ejemplo, cuántos sentenciados con sentencia firme hay por delitos contra la salud, por lavado de dinero, por prácticamente todos los delitos, vas a encontrar que la tasa es mínima. Entonces estamos enfrentando un problema diferente. No se trata únicamente que sí hay que atenderlo, sí es muy importante que la integración de los expedientes sea conforme a derecho, que se respeten todos los derechos, pero estamos enfrentando un problema muchísimo más grave. Tenemos primero un porcentaje de delitos que pasa en la realidad y que se cometen. Primer filtro, ¿cuántos de estos se denuncian? De los que se denunciaron, ¿cuántos se investigan? De los que se investigaron, ¿a cuántos se consignó? De los que se consignó, ¿cuántos enfrentaron el juicio? Y de los que enfrentaron el juicio, ¿cuántos se quedaron en el bote? Entonces, pues sí ves, es una gráfica que va cayendo de manera estrepitosa. Entonces, lo que tenemos no solo es el problema de cómo armar el expediente, que es un problema grave, es que todo el problema, todo el sistema está viciado. La llevo al extremo. ¿Qué tan mal estará la cosa? Que imagínate que en un país donde todas las encuestas te dicen que el principal problema es la violencia, la inseguridad y la corrupción, es el único país del mundo que vive en una anomalía institucional donde no tienes un fiscal general, donde el que está encargado, pues está encargado de defender a sus intereses, no está en una persecución del delito. Pero ahí es donde entra el Senado de la República también. Y pues sí, pero también los que estamos en la oposición hacemos nuestra lucha y los que tienen la mayoría se suman a la comparsa para defender estas cosas. Lo que quiero decir es que sí es grave el problema de cómo se está implementando el sistema, pero es más grave porque el 102 constitucional como está, no está funcionando. El 102 es el artículo que nos habla de la Procuración de Justicia en México. ¿Tú compartes las ideas del senador? Totalmente. Desde el año 2004, el doctor Guillermo Cepeda sacó un libro muy famoso que se llama Crimen sin castigo. Y esto que decía el senador es cómo va bajando la investigación de los delitos. Él se preguntó dónde está el embudo de la justicia. Claro. ¿En qué momento no es que esté bajando los delitos, sino está bajando el que vaya la gente a denunciarlos? El caminito de la denuncia, investigación, ¿no? Entonces hay tantos delitos que ocurren, cuántos se denuncian, cuántos se investigan, cuántos no, y se va achicando hasta la sentencia. Y Guillermo Cepeda se pregunta y dice, ¿dónde está el gran embudo que taponea el flujo procesal penal en el Ministerio Público? ¿Por qué en el Ministerio Público no están capacitados? ¿No conocen el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? Eso lo sabemos ahora, pues, pero desde el sistema inquisitivo era tanta la carga de trabajo que tenían las procuradurías que era el embudo de la justicia y ahí se atoraba todo. Entonces, desde el año 2004 sabemos que lo más importante que hay que reformar en este país es la procuración de justicia. Pero ¿cómo seguimos ahora que estamos ahora sin fiscales? Y no hemos acabado de reformar la procuraduría. Ni edificio hay. Ni edificio hay. Para acabar pronto. No, por el sismo quedó dañado. Sí, claro. Para acabar pronto ya no hay ni edificio. Pero lo más interesante de esto es que lo sabemos desde 2003, 2004. Y ha sido una negativa a transformar y dar la autonomía al Ministerio Público. Con esto me quedo, voy a un breve corte, yo regreso con más, no se vaya. Hay estados donde ni siquiera hay dinero para pagar el polvo para levantar huellas. Y entonces tenemos un sistema penal, pero no adecuamos la realidad física de los órganos de impartición de justicia para que lo hagan. Esto es Política,
materia de todos. Esto es política, materia de todos. Continuamos con más. Senador, entonces, ¿qué es lo que nos falta por hacer? Porque si hay positivos, hay más negativos. ¿Cómo ve usted la balanza? A ver, hay obviamente temas que significan un avance significativo. ¿Cómo cuáles? Uno, el tema del debido proceso, que ya esté usándose de manera cotidiana, pero también en contratesis está el abuso del debido proceso. Entonces, no podemos decir que la reforma per se es mala. ¿Qué es lo que ha fallado? Han fallado dos cosas, básicamente. La primera es que la reforma implicaba una reforma completa al Estado mexicano, a cómo procuraba la justicia y a cómo lo tiene que hacer ahora. Esta reforma, esta transición no se dio de manera muy torpe y se dio de manera muy limitada. ¿Podríamos volver a hacerlo? No, el tema es cómo ajustamos lo que ya hay. O sea, te voy a dar un caso. Ahorita señalaba el doctor, a ver, tenemos que hacer una investigación científica. Y la semana pasada vimos que en Guerrero tuvieron que evacuar el edificio de la Procuraduría porque el CEMEFO era imposible trabajar. Cuando hemos platicado con gente en los estados, hay estados donde ni siquiera hay dinero para pagar el polvo para levantar huellas. Y entonces tenemos un sistema penal, pero no adecuamos la realidad física de los órganos de impartición de justicia para que lo hagan. Entonces, esto implica una transición de mediano plazo, pero implica tomar medidas importantes. La segunda es que no nos hemos preguntado el tema de fondo. El tema no es si el sistema penal acusatorio sí o el sistema penal acusatorio no. La pregunta es, ¿cuál es la ruta para restaurar la seguridad, la potencia del Estado y hacer que los mexicanos estén más seguros en sus casas y en sus negocios? Porque si no, nos vamos a ahogar en todo el rollo de las leyes y de todo esto, pero si la gente no lo siente, pues no va a funcionar, porque entonces no tiene ningún impacto, no tiene ningún resultado. Entonces debemos de replantear la pregunta a qué es lo que tenemos que hacer como mexicanos, como senadores, y qué es lo que podremos hacer en este periodo para plantear una ruta de reconciliación en la parte política y de pacificación en lo nacional. Y por último, ¿qué es el tema de fondo? Mientras no se combata la corrupción y no se dejen de tomar decisiones partidistas para la designación de los puestos públicos de impartición de justicia, esto no va a mejorar. Claro. ¿Y cómo hacer esto realidad, esto que nos está diciendo el senador? Primero hay que aceptar de dónde viene México. Desde el año 2003 hubo un diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese diagnóstico decía que México necesitaba una procuraduría autónoma, un ministerio público autónomo. O sea, que otros poderes no tuvieran injerencia en ello, Efectivamente, como el Poder Ejecutivo. Desde el año 2003, hace 14 años que lo sabemos, que tenemos diagnósticos académicos e internacionales. ¿Pero esto ha pasado? Claro, en otros países ha pasado. Así ¿Pero en es. México? En México no. Es el problema, que desde hace 14 años lo sabemos y ha habido resistencias al cambio. La parte positiva es que, si vemos lo que dice el senador, es que en la historia de nuestro país, ¿qué pasó? Pasó que los índices de violencia venían descendiendo y fue en 2006-2007 cuando se disparan los índices de homicidio en este país, mucho antes de cambiar el sistema acusatorio. Entonces, esta idea de que el sistema tiene que ver con la violencia es una mentira, porque la realidad de los índices es que se disparan mucho antes con la decisión de sacar al ejército a las calles a convertirse en objetivos claros ni tiempos precisos. Después se aprueba en leyes una reforma y dicen tendremos 8 años para hacerla y no se prepara el Estado mexicano. Y ya se cumplieron esos 8 años. El año pasado se cumplieron los 8 años. Lo que tenemos es que la violencia fue creciendo por una estrategia mal implementada de combate frontal al narcotráfico. Y es que entonces las leyes no son las que están mal, sino la implementación de estas. Absolutamente. Así es. ¿Por qué, senador? ¿Por qué? Porque mira, el sistema penal está bien poner como eje del sistema penal los derechos de los ciudadanos, está muy bien. El problema es que nunca hubo una ruta para darle seguridad a este país, por lo menos en los últimos años. A ver, recordarás aquellos decálogos que publicaba Peña hace un tiempo. Pues ve qué ha pasado. Las cárceles siguen iguales. Yo creo que incluso se ha deteriorado. No ha mejorado la impartición de justicia. La policía tampoco ha mejorado. Entonces, el tema es, nuevamente, ya en la calle, ya cuando un ciudadano tiene una denuncia y la quiere hacer valer, no está funcionando. Ese es el problema. O sea, no hay una puesta en práctica de una estrategia que encamine a esto. No hay nada. Perfecto. Vamos a un breve corte. Yo regreso con más. No se vaya. Finalmente, en 2008, los políticos aceptan lograr esta reforma, aceptan cambiarla y dicen, bueno, pero será hasta dentro de 8 años cuando la implementemos. Entonces tardan 5 años, luego 8.
Esto es política, materia de todos. Esto es política, materia de todos. La directriz de nuestro trabajo la da tu opinión. Por ello, la ciudadanía expresa que la transformación del proceso penal en nuestro país tiene fórmulas en las que no está de acuerdo. Yo creo que está mal, ¿no? Yo creo que ahí es evitar el poder trabajar. Si lo hacemos más factible, tienes más accesibilidad, puesto que el internet es más fácil, pero pues que delimite que sí esté correcto, ¿no? Lo que bien es cierto es que la modernización también alcanza a los procesos penales y tiene sus ventajas. La verdad lo veo mucho más cómodo, más que nada para los afectados en este caso, porque hay veces que es mucho invertir tiempo, mucho papeleo, muchos trámites, y hay veces que no contamos, por lo mismo no denunciamos. Tu voz es alcanzada por nuestros especialistas. Continuamos en la mesa con la transformación integral de la justicia penal en México. Continuamos con más. Senador, ¿qué es lo que nos falta por hacer para implementar de manera correcta el sistema de justicia penal acusatoria en el país? Yo creo que son tres cosas. La primera es la definición de hacerlo, que no ha pasado. Te voy a dar un dato. Si tú revisas el presupuesto asignado a la Procuraduría General de la República para la implementación, vas a ver que es muy pobre, siendo uno de los actores más importantes. Lo segundo, sí se requieren reformas legales importantes, específicamente dos. Uno, la reforma constitucional al 102, en el cual tengas facultades diferentes para el fiscal general en su proceso de designación y en su proceso de remoción, la autonomía del fiscal de delitos electorales y la autonomía del fiscal de combate a la corrupción. ¿Y eso en algún momento lo podremos lograr? Espero. Tal vez en esta legislatura, ¿no? ¿En la que sigue? Debemos de lograrlo a la brevedad. Esto es un mandato ético, es un mandato moral y además es de funcionalidad. Esta es la primera reforma. La segunda es una reforma constitucional en el sentido de qué delitos deben de llevarse adentro de la cárcel y cuáles se pueden llevar fuera. La famosa prisión preventiva oficiosa, en el cual yo detecto de manera importante el tema de las armas y otros graves como el de los huachicoleros, que deben de ser llevados por su peligrosidad y por su impacto adentro de la cárcel. Yo creo que sería. Y por último, ¿por qué ser optimista? Que creo que es el tema de fondo. Hemos visto una situación muy complicada, pero también permíteme compartirte dos experiencias interesantes. Mira, en mi generación no nos enseñaron a usar cinturón de seguridad en el carro. Lo llevábamos, pero nadie en mi generación lo usaba. Cambio cultural. Entonces, a partir de que se empezaron a poner las multas a quienes no llevaban el cinturón, tú ves, y hoy prácticamente todos los que manejamos en la ciudad usamos el cinturón. Ya ni siquiera hace falta la amenaza de la multa. Entonces, esto pasó en un periodo muy breve de tiempo. El segundo caso es una transformación muy importante y hay que decirlo. Cuando yo oí la primera vez de sistemas de acceso a la información pública, de transparencia de datos y protección de datos personales, decía, esto está bien padre, pero no sé si sea para México. Esto hace 14 años. Y la verdad es que si hoy lo revisamos, México tiene un sistema muy sólido de protección de datos, tiene un sistema muy confiable de acceso a información pública y lo hemos logrado. Entonces, lo que te quiero decir es que sí tenemos casos de éxito de reformas importantes al Estado mexicano. Hay que darles primero voluntad, hay que darles direccionalidad y hay que hacerlo. Y también sí llevará su tiempo, pero se empieza caminando desde el primer paso. Exactamente. ¿Qué es lo que nos falta? Los retos. El gran reto es que la sociedad empuje esta reforma. Fue una reforma que la empezaron académicos y sociedad civil. Pero ¿la sociedad la conoce? ¿Conoce de qué se trata? La sociedad civil organizada. Solo es el problema. ¿Y cómo salieron a la ciudad mexicana? A través del, te digo, el túnel, el cortometraje del CIDE, que está en internet, se puede ver, y a través del largometraje Presunto Culpable. Lo llevaron a la sociedad y todos lo pudimos ver en cines, cómo funcionaba la justicia en México. Entonces fue una reforma que empujó a la sociedad civil organizada y la academia a contracorriente de los políticos. Y se tardaron desde el año 2003 hasta el año 2008 en empujar la reforma. Finalmente, en 2008, los políticos aceptan lograr esta reforma, aceptan cambiarla y dicen, bueno, pero será hasta dentro de 8 años cuando la implementemos. Entonces tardan 5 años, luego 8, y había mucho riesgo de echarla para atrás, había mucho riesgo de una contrarreforma. Y no la pudieron contrarreformar, y es el optimismo, que fue algo que la sociedad civil organizada en México pidió, luchó por ella, la logró y evitó que la contrarreformaran. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pequeños ajustes. ¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, hay que hacer un cambio cultural de visión de datos y de evidencia empírica. Los datos empíricos que tenemos demuestran que, uno, la violencia creció mucho antes de implementar el sistema acusatorio. Los datos empíricos te muestran que el embudo de la justicia está en el Ministerio Público. Los datos empíricos que acaba de sacar el CIDE con la consulta nacional lo que nos dicen es el Ministerio Público el que no está pidiendo la prisión preventiva y hay que mejorar sus investigaciones para que ellos puedan pedir la prisión. No es que los jueces estén dejando a los criminales en las calles, es que no están entregando las evidencias suficientes. Y lo que hay que hacer es que como sociedad dejar de pensar que cualquier delito lo que merece es cárcel. Si hay delitos menores, chiquitos, de alguien pobre que se roba alimentos en el súper, no tiene por qué ir a dar a la cárcel. ¿Y esto también caería en el rubro de humanizar la justicia? Por supuesto. Y claro, los delitos fuertes, los delitos graves para la sociedad, hay que perseguirlos hasta las últimas consecuencias. Exactamente. Y en este sentido también podríamos despresurizar las cárceles mexicanas. Así es. A ver, pero hay dos cosas. Hay que despresurizarlas sacando a la gente que no tenga que estar, pero no sacando a la gente que tiene que estar. Ese es el primer Pero ahí dilema. también se corre el riesgo de que estas personas que no deberían de estar, están y después pues se convierten. contaminan y Así es cuando se dice coloquialmente que las cárceles son pues unas malas escuelas para el crimen. Así es. Pero también no podemos convertir esto en una coartada para el autogobierno que hay en las cárceles. Claro. O sea, el problema es que el Estado controla ya muy poco muchísimas cárceles en el país. Y aquí yo te quiero preguntar, necesitamos evidentemente conocer este nuevo sistema de justicia penal acusatorio, pero también mayor capacitación o necesitamos más gente en todo este proceso de impartición de justicia. Necesitamos primero conocer más de dónde venimos, y ya te he mencionado varias veces los dos. Y ahora SIDAC sacó un cortometraje que dice cómo arreglamos una locomotora en marcha, que precisamente lo que te cuenta es la historia de la implementación de la justicia y dice, bueno, y ahora para adelante, ¿qué hacemos? Y como sociedad es volver a estudiar, ¿no? Que los estudiantes de Derecho, que los estudiantes de Ciencias Políticas se metan a ver qué pasa con la justicia en México y propongan cómo irla arreglando poco a poco. Exactamente, sin embargo, pues nos quedan muchos retos. Así es. Hay mucho por hacer todavía. ¿Hay voluntad política para lograrlo? De nosotros sí. ¿Y de los otros partidos? Tendrán que demostrarlo, ¿no? ¿Cómo hacemos que suceda? ¿Cómo ya lo hizo la sociedad civil mexicana? ¿Cómo lo hizo la sociedad mexicana ya una vez? Sacaron cortometrajes, sacaron largometrajes, sacaron estudios públicos que todo el mundo pudo leer. Llevaron los cortometrajes a festivales internacionales donde ganaron premios internacionales. Y hubo presión internacional en México eso está mal y tiene que cambiar. México, en esta conformación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, ¿obtuvo casos de éxito a nivel internacional como ejemplos? En la transformación de la justicia estamos muy atrás. México fue de los últimos países de América Latina que cambió su sistema de justicia. Fue mucho antes Chile, fue mucho antes Colombia. Entonces, en este aspecto del gobierno mexicano, somos los hermanos pequeños. Y más bien estamos aprendiendo qué ha hecho Latinoamérica. ¿Qué países de Latinoamérica hay que tener como ejemplos? A ver, es que tenemos que tener muy claro una cosa. Tenemos realidades diferentes. A ver, ese es un tema. O sea, muchos voltean a ver a Chile. Nada más que Chile tiene una policía funcional. ¿Cómo hacer que nuestra policía sea funcional, senador? Bueno, lo primero es, si no empezamos desde el Ministerio Público, y segundo, si no empezamos desde la dignificación de la policía y el tema de fondo, que es el combate a la corrupción. A ver, déjame regresar un poquito al tema que decías que viene a esto. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué China empieza el programa más agresivo de combate a la corrupción y tiene ahorita alrededor de 50,000 personas, funcionarios públicos en la cárcel? Arabia Saudita también Arabia Saudita lo está haciendo. ¿Por qué países con sistemas que no tienen estos contrapesos lo están haciendo? Porque tienen conciencia de que es un riesgo para la supervivencia de sus países. Este riesgo, aquí en México, no ha tomado conciencia el gobierno de eso. Si tomara conciencia, estaría tomando acciones y no estaría protegiendo a Lozoyas y Odebrecht, porque así como hay Lozoyas y Odebrecht, es al jefe de la policía del municipio X, o sea, es un esquema de cobertura que es una ingeniería que cubre completo. Entonces, si no atacamos esto, va a ser muy difícil que ataquemos lo demás. ¿Por qué? Caso Duarte, de los Duartes. Esta corrupción política se acabó convirtiendo en inseguridad. Entonces, si no atacamos eso, lo demás va a estar muy mal. O sea, el tema es que tú no le puedes pedir al policía de tránsito con una mano que sea honesto y por la otra su jefe le pida un moche y le pida un dinero. O sea, no va a ser de abajo hacia arriba. Entonces, lo que tiene que pasar es un cambio político, primero
donde el presidente rinda cuentas. 2, donde si un fiscal no cumple con su trabajo, sea requerido, y de ahí hacia abajo. Entonces, no le podemos, también esto es importante y con esto concluyo, no quiero que seamos injustos y victimicemos siempre a la policía. Su trabajo es bien difícil, pero si todo el sistema los orilla a la corrupción y no les incentiva un trabajo honesto, pues ¿qué esperamos? Por ahí deberíamos empezar. Son los retos a futuro, una reforma policial integral para que tengan sus derechos, se respeten, y una reforma, la que falta, la gran ausente ahorita, la de la Fiscalía General de la República. Perfecto, pues con esto nos quedamos. Gracias por haber estado con No, nosotros. muchas gracias, Blanca. Gracias. Yo te veo la próxima, que estés muy bien. Tomando el rumbo del país en nuestras manos, la política es materia de